Estamos en una serie que hemos titulado ¿Qué le quita el sueño? Y empezamos hablando acerca de que puede quitarnos el sueño, las presiones económicas, puede quitarnos el sueño, una debilidad física o enfermedad, una limitación en ese sentido, que nos quita el sueño, la situación del país. Ya hemos venido abordando algunos temas que nos pueden desvelar. Hoy quiero que hablemos acerca de la imagen, de la identidad que tanto preocupa. Vivimos en un mundo de apariencias, en donde, hablando de recursos materiales, se ha dado cuenta que el que tiene aparenta que no tiene para que no le pidan. Y el que no tiene aparenta que tiene, ¿sí?, para presumir ante quienes no lo conocen. Porque quienes lo conocen pues sabe si tiene o no tiene, ¿cierto? Pero vivimos en un mundo de apariencias, ¿sí? Y de ahí expresiones como la imagen lo es todo, la imagen no lo es todo. Pero quiero que pensemos en esto seriamente, porque ante ese mundo de apariencias, donde las personas se valoran, como algunos autores dicen, por el ABC. Una persona vale en la sociedad por el ABC, dicen. ¿El A qué es? La apariencia, ¿sí? Que sea bello, bonito. Ahora no estamos hablando, por favor, que tenemos que vernos desarreglados. Creo que todos debemos buscar siempre estar bien presentados, ¿cierto? Porque cuidamos el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero la apariencia en el sentido de valorar a las personas por esto. Dicen el ABC, apariencia. La B, dicen billete. Entonces, si es feo y no tiene plata, al menos que tenga el C. ¿Cuál creen que es el C? Dicen cerebro. ¿Sí? Al menos feo y vaciado, pero que tenga títulos, doctorados, postdoctorados y todo, al menos por eso puede valer, ¿sí? Pero las personas son valoradas en nuestra sociedad por estas cosas. Por eso es que cuando usted conversa con alguien, mucha gente a veces trata de sacar la información como en qué universidad estudió, en qué colegio estudió, en qué barrio vive, qué carro maneja, ¿sí? Porque si lo ven irse en un carrito de esos todos chiquitos, no, el hombre le ha ido mal en la vida, ¿sí? Aunque a veces, otra vez, pensando en apariencias, gente que tiene mucho dinero anda en un carro sencillo, ¿cierto? Porque mejor es manejar un perfil bajo para no despertar envidias. Pero vivimos otra vez en un mundo de apariencias donde la gente es valorada por estas cosas. Cuando pensamos aún en las iglesias también, pensando de qué tamaño es la iglesia. ¿Sí? Si tiene 3.000, 5.000, 10.000, sí. Pero somos 300, 400 gatos. No, chiquitos, poquitos, ¿cierto? La gente valora a los demás por esto. Quiero que teniendo estas ideas en la cabeza, vamos a leer un salmo. ¿Qué dice la palabra de Dios frente a estas cosas? Yo quiero que usted abra su Biblia en el Salmo 139, por favor. Los que tienen Biblia ahí electrónica pueden buscar la nueva traducción, la nueva versión internacional. Si usted tiene otra, igual me puede seguir. Vamos a leer algunos versículos de este salmo y luego vamos a volver a retomar este tema y ver cómo este salmo es relevante para esta realidad. Dice el Salmo 139. ¿Están conmigo? Empieza así. Señor, tú ¿qué dice? Me examinas, tú me conoces. Señor, cuando me siento y cuando me levanto. O sea, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos, ¿qué dice? Los conoces. Todos mis caminos te son familiares. ¿Qué está diciendo el salmista acá? Que Dios, ¿qué? Con él. Lo conoce. Dios lo sabe todo en cuanto a nosotros mismos. Hay cosas de nosotros mismos que solo nosotros lo sabemos. ¿Sí o no? Algunos se ponen a pensar. La esposa voltea como decir, sí, yo no lo sé. Hay cosas que usted sabe de usted mismo que solo usted sabe, pero quiero decirle que Dios también lo sabe. O sea, ante Él no hay secretos. Y aquí el salmista David está diciendo, Señor, tú lo sabes todo, todo lo que hay en mí. No sé cómo usted llegó esta tarde a esta reunión. Algunos de pronto tristes y al saludar siempre en la puerta estamos sonrientes, ¿cierto? ¿Cómo está? Bien, bien. Sí. Pero por dentro puede estar uno sufriendo. ¿Cómo llegó usted a esta reunión? Usted lo sabe y Dios lo sabe. Él lo conoce todo. Vea lo que dice el versículo 4. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes. ¿Qué? Ya lo sabes. Todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebosa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo.
Y luego él piensa, ¿qué pasa si me voy lejos? Y dice, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ¿qué dice? Ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, ¿qué dice? También estás allí. Es decir, Dios está en todas partes, no puedo escapar de ti y tú lo conoces todo. Este salmo está hablando de los omnis de Dios. El primer omni es como la omnipresencia, es decir, que Dios está en todas partes y al tiempo. Esa es una característica, un atributo que solo Dios tiene. El diablo no puede hacer eso. El diablo puede estar en todas partes, pero no al tiempo. O sea, está molestando a uno acá, está molestando a otro aquí más tarde, pero Dios sí puede estar en todas partes y al mismo tiempo. Y habla también de la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede, que Dios todo lo sabe, la omnisciencia o omnisapiencia de Dios. Dios todo lo sabe, puede estar en todas partes, Dios es omnipotente. Este Dios que se está describiendo aquí en este salmo es el Dios al cual el salmista le dice lo siguiente en el versículo 13, más adelante. Vea lo que dice. Le va a decir, tú creaste, ¿qué le dice? Mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron, ¿qué dice? Mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días, ¿qué dice? Se estaban, ¿qué dice? Diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Bueno, quiero que pensemos en lo que este salmo está hablando. Está hablando de que Dios lo sabe todo, Dios está en todas partes, Dios es todopoderoso. Y el salmista le dice, tú me conoces muy bien y tú me formaste y tú me hiciste. Quiero que pensemos en esto y lo vamos a retomar más adelante, porque otra vez vivimos en un mundo de apariencias que se valora a las personas por lo que hemos mencionado. Y muchas personas hablando de superación personal dicen, esto depende mucho de cómo usted se ve y cómo lo ven. Ojo con esto. Y cuando se habla de cómo me veo, se habla de la idea del concepto que tengo acerca de mí mismo, lo que diríamos en otras palabras, conocernos a nosotros mismos. Pero en este conocernos a nosotros mismos pueden haber extremos. El extremo de la persona que no se conoce a sí mismo y se sobreestima, o aquel que se subestima. Por ejemplo, una persona que no canta bien, ¿sí? Pero él jura que canta bien. Y como en Bogotá somos supremamente delicados para decir las cosas, y viene y nos dice, ¿qué tal canté? ¿Nosotros qué le decimos? Ay, ¿cierto? El más sincero se ríe y le dice, vas bien, ¿cierto? Él jura que canta bien, y nadie ha sido capaz de decirle, usted canta horrible, mi hijo, usted Dios no le dio esos dones, por ahí no es. Y también está el otro extremo, aquella persona que de pronto canta muy bien, canta precioso, y se le dice, por favor, venga y cante. Y dice, no, yo canto horrible, canto tan feo, muy feo. No, se canta bien, venga. No, yo canto feo, ¿sí? Es decir, aquel que subestima y no aprecia lo que Dios le ha dado, lo que tiene como una capacidad. Entonces, cuando pensamos en cómo me veo, es el conocernos a nosotros mismos y saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y eso es tan importante, no solamente en la juventud. Algunos creen que el tema de autoestima tiene que ver con la juventud. Quiero decirle que cuando un joven no aprende a valorarse a sí mismo y a tener una clara autoestima, llega a ser un adulto y sigue sufriendo de lo mismo. Y esto afecta no solamente la vida, sino sus relaciones y su desarrollo en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, en todas las áreas de la vida. ¿Cómo me veo? Los expertos dicen cómo uno se ve es el resultado de las experiencias de la vida. Las frustraciones, los logros, todo lo que uno ha vivido va formando en uno un concepto y uno llega a decir, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Y esto, dicen estas personas, se convierte muchas veces en el principal factor limitante para que uno pueda hacer nuevas cosas. Y viene el temor al desafío. Y no quiero salir de lo que sé que puedo hacer y no descubro otras cosas que sí podría, porque me siento temeroso de enfrentar nuevos retos en la vida. Interesante. Pero ¿saben una cosa? Ellos aconsejan y dicen esto, piensa en grande, diga, sí puedo, repita, sí puedo. Es más, visualícese
y píntese de la manera como usted anhela. Y lo aplican a los diferentes aspectos de la vida, no solo al aspecto económico. Usted no tiene plata y tiene un carro chiquito y feo, píntese en la camioneta que usted anhela, ¿sí? Usted no tiene casa, vive en un apartamento pequeño, dibuje la casa de sus sueños. Y le hablan de términos como estos: visualizar, de repetir, de reprogramarse neurolingüísticamente, que uno por repetir llega a cambiar el esquema mental que trae y llega a tener un nuevo concepto y cambia su modo de pensar. Si usted no cambia su modo de pensar, usted está destinado al fracaso. Cuando usted cambie su manera de pensar, el mundo está en sus manos, porque usted atrae sus pensamientos. ¿Qué tal? ¿Los convencí o no? Es la vieja ley de la atracción. La ley de la atracción, es netamente metafísico, y este libro, El Secreto, que hace unos años atrás se puso tan en boga, habla justamente de esto, y gente paga mucha plata para escuchar conferencias, para hablar acerca de la superación personal, de que usted tiene que aprender a reprogramar su mente y a pensar de una manera distinta y de liberarse de aquellas taras que otros también han puesto sobre usted. Y ahí viene el aspecto de cómo me ven otros. Y como otros me han estigmatizado de alguna manera, siempre me han dicho tal o cual cosa, me lo he creído y he llegado a pensar esto, para bien o para mal. Y se convierten en taras mentales. Tiene que liberarse de esto. Quiero decirle algo, esto tiene parte de verdad y parte que no es cierto. Es verdad que usted y yo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Sí, esto es cierto. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero no es por una actitud positiva o una reprogramación. Tengo que cambiar mi manera de pensar por lo que Dios quiere que yo piense, es decir, por cómo Él me ve. Por tanto, no es cuestión de repetir frases, no es cuestión de mirarme al espejo y decir, soy bonito, soy bonito, soy bonito, ¿sí? No, es que tenga un claro concepto de lo que soy, ¿sí? Por lo que Dios me dice, en vez de dejarme llevar por lo que otros han dicho de mí. Y ojo aquí, uno debe escuchar a las demás personas, uno debe ser capaz de recibir el elogio como la crítica. No saber hacerlo es justamente un síntoma o un indicador de una baja autoestima. Tener una clara autoestima es vital para la vida, pero esa autoestima debe estar basada en lo que Dios nos dice, no en lo que la gente dice, no lo que los medios de comunicación dicen, ni lo que se ha metido en mi mente y está metido dentro de mí como la imagen de lo que yo soy y lo que puedo y no puedo hacer. Quiero que pensemos en esto, y el apóstol Pablo dice algo interesante. Quien quiera anotar la cita puede, pero quiero que lo escuche, por favor. En Romanos 12, 3, capítulo 12, versículo 3, escuche lo que dice, escúchelo, por favor. Dice así, vea, dice lo siguiente: por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, ojo aquí, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Ojo lo que está diciendo, piense de sí mismo con moderación, porque hemos dicho, hay extremos, gente que se cree la belleza, sí, porque todo el tiempo le dijeron, tú eres el más lindo. Desde pequeñito en el colegio, mi hijito, usted es el más bello de ese colegio, no hay niño más lindo que usted. ¿Y eso es cierto? Pues es cierto para el papá, porque para todo papá su hijo es bello, ¿cierto? Siempre habrá alguien más bello y alguien menos bello. Si quiere ponerlo de otra manera, siempre habrá alguien más feo y menos feo, ¿sí? Lo que estamos diciendo aquí es, en cuanto al valor que tenemos, dice la Biblia, uno debe tener un claro concepto de lo que soy, quién soy. Y dice, piense de sí con moderación. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. Escuche cómo lo dice. Lo dice en estos términos. Dice, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Es decir, no me voy a sentir más que otros, ni me voy a sentir también menos que otros. Voy a llegar al punto de conocerme y de saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, basado en lo que sé que Dios me ha dado y lo que también su palabra dice en relación a la vida. Cuando uno comienza a pensar en estos temas, ojo aquí, uno podría pensar, bueno, ¿y cómo me puedo dar cuenta si yo realmente estoy teniendo un concepto claro de quién soy o no soy? Quiero que vean las siguientes diapositivas que hablan acerca de algunos indicadores de problemas en la identidad o de baja autoestima. Hay algunos, hay muchos, usted puede encontrar una lista muy larga, aquí hay solo unos poquitos, como estos, por ejemplo. El primero que dice, una actitud pesimista ante la vida.
Personas que siempre van a decir, no, todo está terrible, todo es espantoso, Colombia no se puede hacer nada, aquí lo que hay que es que irse aquí, ¿sí? Y siempre la actitud es pesimista, negativa. ¿Cómo salió todo? Terrible, no, es espantoso. ¿Conoce gente así? No mire para ningún lado, por favor, que cualquier mirada puede ser usada en su contra. La siguiente dice, falta de confianza en sus habilidades. Es capaz para hacer ciertas cosas, pero siempre tiene miedo. A veces, otra vez, por lo que otros han dicho de uno, entonces se graban ciertos mensajes en la mente, en la conciencia, y dudamos de lo que podemos hacer. Sensibilidad extrema a las opiniones de los demás. Hoy me dijeron que estaba gordo. ¿Estoy gordo? Sí, estoy gordo. Entonces ya lo que me dijeron me mató. ¿Les ha pasado o han visto algo así? Le dijeron feo. ¿Feo? ¿De verdad soy feo? ¿Tú crees que soy feo? ¿Tú me consideras feo? ¿Sí? Y sufren por un comentario de otros. Es decir, sensibilidad extrema, inseguridad en cuanto a la apariencia, actuación o condición. Es decir, necesito la aprobación de otros. Eso pasa, por ejemplo, cuando usted tiene que hablar en público. Es verdad que hablar en público a veces puede dar temor, la primera vez, etcétera. Pero cuando uno está pensando en la gente y no está pensando en uno, entonces uno se olvida realmente de lo que le está pasando. Es decir, esta inseguridad tiene que ver con egoísmo también. Y le pongo el ejemplo, cuando usted como papá, los que son papás, le están hablando al hijo y le dicen, mi hijo, no se meta por esa calle porque allí roban, ahí atracan. El papá le dice, mi hijo, no se meta por allí. El papá está pensando, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy moviendo bien las manos? ¿Será que estoy usando un buen tono de voz? ¿Está pensando en eso el papá? No, está pensando ¿en quién? En el hijo, ¿sí? Cuando hay ese tipo de actitudes uno debe pensar, o sea, ¿realmente pienso en otros o estoy pensando en mí? Vea la siguiente, dice, un esfuerzo por llegar a ser algo o alguien, en vez de relajarse y disfrutar de la persona que es. Es decir, no está conforme con lo que él es, tanto en cuanto a su ser interior, lo que es como persona, como lo que es físicamente, también siempre está intranquilo, insatisfecho. Ahora, por otro lado, uno puede ver que siempre la crespa quiere ser lisa, la lisa quiere ser crespa, ¿cierto? Eso pasa. Pero estamos hablando ya de casos obsesivos y también cuando no realmente se disfruta lo que se tiene y se está siempre anhelando algo mejor. Nunca disfruta lo que Dios le ha dado. Una actitud defensiva en el comportamiento y las conversaciones. Cualquier comentario creen que es contra él. Uy, cuando dijo eso de fea y fea, me miró. Yo tengo que tener cuidado con eso, porque a veces me pasa. Termina la reunión, usted me mandó sí, me la mandó. ¿Yo? ¿Cuál? Sí, hoy me la tenía, pero declarada. Cuando dijo esto, yo vi que usted me miraba. Por eso yo trato ya de mirar a todo el mundo, pero a nadie en especial. Es decir, en las conversaciones siente que es algo personal. Y surge de la actitud defensiva. Yo no soy así. Hoy muchos tuvimos dificultad para llegar por la maratón, ¿cierto? Terrible. Y de pronto alguien dice, yo llegué temprano, a mí no me mire, ¿sí? Ojo con eso. Resentimientos, dolor en el corazón y la incapacidad de perdonar. Una tendencia a formar relaciones de dependencia. Creo una amistad y me vuelvo dependiente de esa amistad. Un apego enfermizo, donde necesito depender de esta persona. Eso a veces se da en las relaciones de pareja también. Dios nos creó marido y mujer para depender mutuamente, pero hay un tipo de dependencia que es enfermiza cuando la persona no puede desarrollarse por sí misma y necesita siempre la aprobación del otro. Vean, incapacidad para aceptar el elogio. No se le puede dar un elogio porque después ¿quién se lo aguanta? Eso es una señal de baja autoestima. Debemos estar en la capacidad de poder aceptar el elogio y decir, gracias Señor, porque tú me diste eso. En vez de decir, muchas gracias, esperaba que lo dijeran. ¿Sí? Vea la siguiente, incapacidad de expresar emociones, casi que inmutable, ¿sí? Ante las cosas. Se le murió un ser querido, no llora. Pasó algo triste, tampoco. ¿Sí? No, porque yo soy varón, y los varones no lloran. ¿Sí? Las alegrías tampoco, no, porque soy un hombre que tiene dominio propio y control sobre sus emociones. Yo creo que Dios nos dio emociones y no nos dé pena llorar ni a los hombres. Usted sabe que las lágrimas, yo creo que es una válvula de escape que Dios nos dio para distensionarnos. Y es una manera de hacer catarsis, así que llore, grite, patalee y se va a sentir bien. Hay iglesias donde la gente llora, grita y patalea y sale feliz y dice, me siento mejor, porque lo que hizo fue catarsis, no es que se encontró con el Señor.
¿sí? Lo mismo le va a pasar si va al estadio, ¿sí? Grita ahí los hinchas de cierto equipo que sufre todo el tiempo, ¿cierto? Llora, grita, sufre y sale relajado, hizo catarsis y no se encontró con nadie sino con su equipo favorito, ¿cierto? La costumbre de utilizar calificativos negativos al referirse a sí mismo. Y no solo a sí mismo, a otros también. Le hablan de fulano de tal, ese desgraciado. No, ese es un infeliz. No, ese tipo no sirve para nada, ¿sí? Y cuando le hablan de usted, no, es que, qué barbaridad, no, es que yo siempre he sido así. Mi vida es muy desgraciada, la culpa la tiene mi padre, me crió de esa manera. Entonces siempre echándole la culpa a todo el mundo y siempre hablando de manera negativa, en vez de apreciar lo que Dios le ha dado a otros y lo que Dios nos ha dado. Expectación o ansiedad en cuanto a que sucederá lo peor, siempre pensando, ¡ay, terrible! No, eso es espantoso. No, que ya cambiaron de plan en el celular. No, qué terrible, debe ser trágico. No, tranquilo, relax. Siempre está pensando en tragedia, siempre está pensando en lo peor. Son algunos síntomas nada más. No significa, la lista puede ser más larga, pero quiero decirle esto. No nos dejemos llevar por lo que otros dicen o por lo que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos por todo lo que hemos vivido en el pasado. Lo que quiero que pensemos esta tarde es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar por lo que Dios piensa. ¿Y qué es lo que Dios piensa? Yo quiero resaltar 3 aspectos que aparecen en este salmo, en los versículos 13 al 16. El versículo 13, ¿qué dice? Dice claramente que Dios hizo ¿qué? Dice, tú creaste, ¿qué cosa? Mis entrañas. Tú, dice, me formaste en el vientre de mi madre. Nosotros somos ¿qué? Creación de Dios. Dios nos creó. Somos obra de sus manos. O sea, Dios nos hizo. Eso es lo que le da valor al ser humano. Cuando uno comienza como a lamentarse por algo que no puedo hacer, imagínense yo que mido 1,62 m, aunque no lo crea, ¿sí? Me comienzo a lamentar porque no puedo jugar basquetbol. Y digo, Señor, ¿por qué no me hiciste 1,90 para jugar basquetbol? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con Dios? Le estoy diciendo ¿qué? Dios, tú te equivocaste conmigo. Dios, tú eres malo. Porque a ese tipo sí lo hiciste tremendo animal y a mí un animalito. ¿Sí? ¿Sí? Comienzo a cuestionar a Dios y estoy diciéndole, Dios, tú no sabes cómo son las cosas. Tú no sabes cómo se sufre ser de 1,62, ¿cierto? Cuando los grandes hombres de la historia han sido 1,62. Es darle gracias a Dios porque Él me creó, Él me hizo, soy creación de Dios. En este mundo cuando pensamos en belleza hay gente que piensa tiene que ser mona, blanquita, ojiverde, ¿cierto? Y no se ha visto belleza que es pelinegra, morena. ¡Mamita! ¿Cierto? Vivimos en un mundo que juzga por apariencias y eso está haciendo daño no solo a la juventud, a mucha gente. Ahora, por favor, no estoy hablando que usted no se cuide en la comida para vivir saludablemente. No, hay que hacerlo. Hay que cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. El problema es con aquella obsesión por cuidar el cuerpo y tanta obsesión que la gente le da hasta miedo a envejecer. Porque se me está cayendo el pelo, me estoy arrugando. Tranquilo, qué rico es envejecer sabiendo que usted vivió la vida que Dios creó para usted. Dios me creó, soy hechura de Él. Él me diseñó, Él me hizo. Eso nos da valor. Soy creación de Dios. Pero algo más dice el texto, dice el versículo 14, dice, te alabo porque soy ¿qué? Una creación, ¿qué dice? Admirable. Tus obras, ¿qué dice? Son maravillosas. Ojo, usted tiene a los lados un par de maravillas. Es lo que está diciendo la Biblia. Y nosotros somos obra maravillosa de Dios. Somos una obra formidable de Dios. Ahora, que el pecado deteriore la obra maravillosa de Dios es otra cosa. Por eso es que cuando uno llega a Cristo, lo que Cristo hace es restaurar la vida y restaurar esa creación maravillosa de Dios que está deteriorado por el pecado. Somos creación maravillosa de Dios. Esto despierta en el salmista ¿qué? El que como empieza ese versículo 14 diciendo ¿qué? Te alabo. Por tanto, cuando uno piensa en esto, vive agradecido. Señor, gracias. En vez de vivir quejándose. Señor, porque soy pelilizo, yo quisiera ser, ¿sí? Y lo peor que el que es
crespo quiere ser liso y el liso quiere ser crespo. ¿Se ha dado cuenta que nadie está contento con lo que tiene? Somos unos desagradecidos. ¿Qué dirá Dios de nosotros cuando pensamos en eso? Desagradecidos. Vea lo que yo le di y usted es tan desagradecido. Dios por algo nos hizo así. Somos obra maravillosa. Y algo más dice el versículo siguiente. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Está usando la figura como de una bitácora, un registro de todo lo que Dios ha hecho. Todo estaba en tu libro, Señor. Todos mis días se estaban, ¿qué dice? Diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Quiere decir, lo tercero que quiero decirles, no solo que Dios nos creó, no solo que somos obra maravillosa de Dios, sino que Dios nos creó con un propósito. Dios nos diseñó con un propósito. Dios no nos hizo al azar, a ver qué sale de aquí. Sí, cogió un poco de barro y, a ver cómo me quedó. No, Dios no hizo eso. Dios nos creó con un propósito. Y la Biblia muestra de tapa a tapa que Dios nos creó para su gloria. Dios no nos creó para el espejo. Dios no nos creó para que vivamos frustrados, porque claro, usted ve en la televisión, todos son bonitos, ¿cierto? Ve en las revistas, todos son bonitos. Usted se ve al espejo y dice, Señor, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? Y esos que salen en televisión y en las revistas llenos de cirugías y de todas esas cosas. Vea, el valor que tenemos es porque Dios nos creó. Somos obra maravillosa de sus manos y nos creó para el propósito de vivir para su gloria. Y Dios nos ha dado capacidades, dones, talentos, a cada uno diferente del otro. No somos iguales. Hay personas que son supremamente organizadas. Gracias a Dios por esto. A mí me gusta el orden. Hay personas que son un despelote tenaz. ¿Sí las conoce? No mire para ningún lado, por favor. ¿Sí? ¿Y uno cómo sufre? Y una vez un amigo me decía, un experto en coach y todas estas cosas, me decía, vea, no sufra tanto ayudando a estos. Digo, ¿pero por qué? Hay que ayudarles. No, hay gente que nunca va a cambiar. ¿Sabe lo que hay que descubrir? Cómo más bien los dones de esta persona pueden contribuir para que la sinergia de equipo produzca algo mejor. Y me puse a pensar, de verdad, esta gente no sufre nunca de gastritis. Se la saca a otros, ¿sí? ¿O no? Pero creo que Dios nos ha hecho diferentes porque la palabra de Dios habla de la belleza, la grandeza de ser cuerpo de Cristo. Por tanto, unos pueden hacer una cosa, otros podemos hacer otra, y siempre seremos mejores en equipo. Nunca solos. Esa expresión de que, vea, a mí solo me rinde. Puede que le rinda así, en un momento. Pero cuando usted enseña a otros, y enseña a otros, juntos nos va a rendir después mucho más. Pero nuestro individualismo, y el individualismo imperante en este tiempo, nos lleva a pensar que solo sí podemos. Estos de motivación personal y superación, cuando hablan de autoestima, van a decirle, nadie se preocupa por usted. Usted piensa en sí mismo. Usted, el mundo es suyo si lo quiere tener. El mundo en sus manos. Piense en aquellas cosas que anhela, pero piense de tal manera que pueda atraer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es en familia, en iglesia, por eso creo en la iglesia. La Biblia habla de la iglesia, la familia. Juntos crecemos y avanzamos. Y juntos el Señor comienza a poner su mano de bendición, de gracia y a desarrollar todas esas